Bienvenidos a todos y gracias por estar viendo este video. Este es el programa de orientación vocacional dirigido a todos los alumnos de quinto de secundaria del Colegio Parroquial María Reina, en la cual tiene como el proyecto Profesionales que Inspiran, y una de ellas el día de hoy nos va a acompañar en este proyecto, que es una gran profesional. Ella es odontóloga, ella es, aparte de ser una persona que sigue su vocación, es un gran ser humano. Día a día se sacrifica haciendo mil cosas, mil actividades, así que el día de hoy vamos a tener una súper entrevista con ella, y qué mejor que ella se presente, así que bienvenida Natalia, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Qué tal, Isabel? Sí, bueno, me voy a presentar. Soy Sí, la doctora Jiménez, egresada de la Universidad de San Martín de Porres en el año 2010. En el 2000 ya empecé prácticamente a ejercer mi carrera. Y bueno, la odontología pues es una carrera hermosa, en realidad es muy bonita, muy linda. Nati, ¿y cómo así? Cuéntanos cómo tú dijiste voy a estudiar esta carrera, cómo así te nació, y si en quinto de secundaria tú estabas segura de la carrera que pues ahora lo desarrollas y ahora lo desarrollas. Sí. Mira, 100% segura tampoco estaba, pero influyó. Normal. Por ejemplo, tú sabes, un chico o una chica de 16 años tampoco no tiene muy en claro muchas cosas, qué es lo que le gusta, ¿no? Entonces, influyó mucho de repente que mis papás también trabajan en lo que es el área de salud. Entonces, ese tema era de todos los días. Entonces, escuchaba las conversaciones y bueno, poco a poco me iba jalando. Exactamente no sabía qué rama del área de salud, pero ya pasando el tiempo creo que lo tuve un poquito más claro, de repente por una cuestión de estética, porque tú sabes que los dientes son súper importantes de repente para la presencia de una persona, dice mucho la sonrisa, entonces fue por eso que decidí la odontología. Wow. Entonces también fue una fuente de información el lado de papás, entonces también fue una Sí, inspiración, sí. claro. ¿Y cómo, y cómo así fue cuando tú ingresaste a la universidad, Natalia? ¿Cómo fueron los cursos? Porque a veces uno dice, wow, voy a estudiar medicina, pero ¿cómo serán los cursos? Mira, ¿Cómo será dentro de la al universidad? principio llevas cursos generales, ¿no? Llevas razonamiento matemático, razonamiento verbal, llevas química también, por ejemplo, en los primeros ciclos. Entonces, tiene mucho que ver es con el área de ciencias, ¿no? Y si es que en el colegio, con las ciencias, por ahí que la vas a hacer, por ahí que te va a gustar, y poco a poco, en verdad, en el camino, uno le va gustando un poco más, va aprendiendo un poco más, y en el camino también me fue gustando mucho la carrera, ¿no? Y dije, bueno, aquí quedo. Claro, lo que pasa es que al inicio, como tú dices, cuando estás en quinto de secundaria, no tienes idea de cómo será, como tú dices, los cursos, cómo será este camino de la carrera que uno elija. Cuando va a la universidad, como que ya se da cuenta la realidad, y mucho más cuando ya estás en el campo laboral, ¿verdad? Claro, por supuesto, ¿no? Igual, por Y ejemplo, la odontología es una carrera bastante amplia, ¿no? Implica muchas cosas y durante el trayecto de la universidad te vas a dar cuenta a cuál rama te vas a inclinar, ¿no? Y en cuál rama te vas a desenvolver. ¿cómo qué rama, Natalia? ¿Podrías comentarnos un poquito de ello? Porque yo, por ejemplo, uno dice, no, solamente es odontología y listo. Claro, por ejemplo, la odontología tiene varias especialidades. Tiene, por ejemplo, la endodoncia, la cirugía bucomaxilofacial, tiene la odontopediatría, ortodoncia, periodoncia, radiología también, odontología forense, también hay. Entonces, muchos campos en los cuales uno se puede desarrollar. Y eso tú como que lo puedes ir viendo en cuál te acomodarías, o cuál es lo que te gusta dentro de la universidad, dentro de los cursos que llevas, me imagino. Cuando ya empiezas a llevar, por ejemplo, lo que es clínica, casos clínicos o atención al paciente, es cuando te vas a dar cuenta realmente a cuál de esas ramas te inclina. Ah, ok, entiendo. Natalia, y entonces justo, bueno, ahora que nos comentas un poco de los cursos, ¿cómo es el campo laboral de un odontólogo, de una odontóloga? ¿Qué es lo que realiza?
qué es lo que hace, ¿no? De repente dentro de tu área, ¿no? Ya, bueno, primero para indicarles, bueno, qué es la odontología para que tengan el concepto bien claro. Bueno, la odontología es de las ciencias de la salud, que se va a encargar del diagnóstico, tratamiento y prevención también del sistema estomatognático. ¿Qué es el sistema estomatognático? Es todo lo que incluye no solamente los dientes, también encía, tejido de soporte del diente, maxilar superior, maxilar inferior y la articulación temporomandibular que la tenemos en esta parte de aquí. Mm. Es de la odontología. Ah, excelente, ok. Entonces, ahora que, bueno, ahora sabemos y que tú nos has explicado un poquito más a profundidad y excelente, ¿cómo es tu actividad? ¿Qué es lo que podría ser? Claro, ¿y cómo es en realidad dónde trabaja? ¿Qué es lo que realiza? Ujú. La odontología, lo bueno que es una carrera que es bastante independiente. Entonces, gran cantidad de los odontólogos en el Perú se desarrolla en el ámbito privado, ¿no? Abriendo su consultorio dental o de repente trabajando en una clínica privada, ¿no? Pero también tenemos el área del sector público, podemos trabajar de repente para el Ministerio de Salud o para el Seguro Social de Salud también. Entonces tenemos varios lugares en los cuales nosotros podríamos desenvolvernos y, como te digo, mayormente, y me incluyo, lo que es la práctica privada. Casi la mayoría de dentistas trabajan así. Ok, claro, cuando uno termina la carrera y cuando uno ya sabe qué es lo suyo, cuando ya tiene de repente más herramientas, qué mejor hacerlo de manera personal, ¿no? Que sea propiamente día de uno, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, Ok. como te digo, ¿no? Por ejemplo, al menos yo, gran parte de los años que vengo ejerciendo mi carrera, me he Ujú, en lo que es la práctica privada, ¿no? He trabajado ujú. en lugares, he trabajado aquí, he trabajado en Huánuco, he trabajado en Tacna, entonces he ido Ah, por lugares y casi todo en práctica privada, ¿no? ok. ¿Y cómo te sientes, Natalia, cuando tú desarrollas tu carrera, cuando estás dentro de tu ámbito? Sabemos que hay también situaciones en las cuales, o sea, como cualquier, en ese caso profesional, situaciones difíciles, pero que has pasado sacrificios, estudios, me imagino, ¿cómo te sientes cuando ya vas desarrollando lo que en realidad tú en quinto o antes estabas como que planificándolo y viéndolo como de repente un sueño y que ahora pues lo has realizado? Claro, yo creo que lo importante de, en realidad, sea odontología o sea la carrera que los chicos decidan elegir, es importante hacer las cosas con mucho amor, con mucha entrega, Ujú, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en lo que es área de salud, nosotros tratamos personas y tenemos que ser muy empáticos, muy amables, eh, ujú. porque te van a llegar a la consulta un montón de personas con X problemas, con un montón de cosas encima, entonces uno tiene que ser bastante empático, tratar al paciente con mucho cariño, y si tú haces las cosas con amor, todo va a salir bien. Excelente. Qué mejor mensaje de lo que nos has dicho, Natalia. De verdad que y a veces pues uno piensa que no, solamente para la carrera de, o sea, en este caso psicología puede ser la empatía adecuado y nos dices que claro que no, en realidad el área de medicina, como tú dices, va a tratar con muchísimas personas y como tú dices, vas a escucharlos, porque cuando estás siempre en la consulta, van y te cuentan todo y a veces uno tiene que en esos momentos, como tú dices, ponerse en el lugar también de la otra persona, así que yo estoy segura que de alguna otra forma las personas que te están escuchando, los jóvenes que te están escuchando, tienen un panorama un poquito ahora más claro de lo que tú nos comentas y sobre todo de tu carrera tan hermosa. ¿Y qué le dirías, Natalia, en este caso, si uno de los chicos, una de las chicas de repente de quinto de secundaria quiere estudiar la carrera de odontología? ¿Qué es lo que tú de repente le podrías, estás hablando, estás como que con alguien así de manera personal y te dice, ¿qué le comentarías tú? ¿Qué mensaje le podrías Bueno, en transmitir? primer lugar, la odontología es una carrera muy bonita, a mí me gusta bastante porque he tratado con muchas personas y no hay Ujú, historia que alguien te abrace o te diga, doctora, gracias porque ahora sí puedo sonreír. En verdad sientes tantas cosas o de repente ujú, detalles que las personas tienen contigo, te llevan algún presente,
Entonces, eso te indica que estás haciendo bien las cosas. Entonces, si es que deciden lo que es o seguir la carrera de odontología, que lo hagan con mucha entrega, que traten a los pacientes con amor, porque yo creo que, por ejemplo, en el caso, como te decía, de la odontología, ¿no? Que tiene varias especialidades, por ejemplo, ¿no? Te consulta a niños, y tú tienes que ser la mamá del niño, o sea, tienes que tratarlo con cariño, es diferente tratar a un niño que tratar a un adulto, y yo creo que el odontólogo tiene que ser bastante amable, ¿no? Yo creo que sobre todo eso, para que el paciente confíe en ti, y sobre todo, por ejemplo, como te digo, un niñito, ¿no? Que llega a la consulta siempre es bastante temeroso, te mira, Sí, quiere, entonces hay que ser muy pacientes también, así como el paciente sí. es paciente para esperarte a la hora que le vas a atender, igual uno tiene que ser paciente con los pacientes, porque como te explicaba, ¿no? Van a llegar personas, vas a encontrar de todo, entonces tienes que saber llegar también a la persona, ¿no? Así es. Para que tenga confianza y se sienta cómodo, porque no es fácil llegar a una consulta y de repente abrir la boca y estar, o sea, no es fácil, incluso para mí, cuando por ejemplo de repente me voy a atender con alguna colega, o sea, no es sencillo, ¿no? Y exacto, entonces darle esa seguridad al paciente para que pueda confiar en ti y para que al final porque el tratamiento va de la mano de los dos, tanto del paciente como del odontólogo. Ok. Ajá. Entonces, Qué y, interesante. y tienen que Ujú. tener, pues como te digo, ¿no? Bastante entrega, porque yo creo que si todo lo haces, o sea, si tú llegas a tu trabajo contento, feliz, porque es algo que te gusta, ¿no? Claro, Todo, exacto. todo lo vas a hacer bien. Y de todas maneras, Natalia, quiero agregar ahí que el paciente en sí regresa siempre también por la forma como le has tratado, ¿no? Cómo le has recibido, como tú dices, ¿no? La paciencia que has tenido con cada paciente, valga la Claro, redundancia. sí, ¿no? Entonces, eso influye mucho para que el paciente siga el tratamiento contigo, pues, ¿no? Entonces, Mm, y bueno, igual también hay que capacitarnos, o sea, no solamente creo que el estudio terminó a los 5 años, o 6 años, o 10 años que dura, por ejemplo, medicina, 11 años. ¿Para qué? Para que tú le puedas brindar a tu paciente lo mejor, que es importante. as- Así es. Qué información tan valiosa, Natalia, porque justo nos has abierto ese panorama de poder decir, cierto, o sea, tengo que trabajar en mis habilidades sociales, en mi inteligencia emocional. Está bien, soy un profesional, pero también me debo a los pacientes, me debo a la entrega, como tú dices, porque al final, como señalas, los pacientes se llevan eso, y sobre todo, como tú dices, hay que tener el trato hacia los niños, hacia el adolescente, personas adultas y personas adultas mayores, ¿no? No es lo mismo tratarlos. Muchas veces vemos que los niños, wow, la mayoría de los niños a veces hasta que hay cierto temor cuando van al dentista, ¿no? Vamos a ir y dices, no quiero, ¿no? Entonces, pero justo tú nos comentas que hay que tener justo esa capacidad de paciencia, de saber llegar y bueno, en realidad yo creo que por más que elijamos la carrera, uno dice, no, tengo que estudiar esta carrera, por ejemplo, yo mucho lo asocio con psicología porque uno dice, no, hay que tener más empatía, hay que tener más paciencia, pero tú nos comentas que no, en realidad la carrera de odontología también va a tener todo el trato con cualquier tipo de edad, de generaciones, entonces es Más importante trabajar en ello. bien, llevamos un curso de psicología también. Ah, ok. Gracias por eso, porque también lo van a ver los chicos y van a saber, ¿no? De qué se trata, cuáles son los cursos. Bien, Natalia, muchísimas gracias. Ha sido una información muy valiosa, sobre todo se nota como tú lo comentas con la pasión, con el amor, como tú dices. Son pocos en este mundo profesionales que de repente trabajan de esa forma, con amor, trabajan con esa entrega que tú nos comentas y sobre todo que nos recomiendan el trato de las Ahora, personas. por ejemplo, en la formación de profesionales de la salud, están creo que impulsando mucho ese aspecto, ¿no? Te digo, mi hermano que Mm, estudia medicina, porque como te digo, en mi casa todo ujú, tiene que ver con el área de salud, ujú, hasta por ejemplo, bueno, ahora como el sistema de repente todo es por computadora, por ejemplo, las recetas, porque los pacientes tenían muchos problemas que no entiendo la letra que se escriben, o sea,
a un paciente tú no puedes entregarle una receta así, porque el paciente no ha estudiado medicina, no sabe de medicamentos, o sea, entonces, por ejemplo, con el sistema que es todo computarizado, de repente, por ejemplo, en lo que es recetas no tiene muchos problemas, pero tengo conocimiento por mi hermano que el profesional que le está enseñando ahorita le exige que la receta esté clara para que el paciente pueda entenderte, porque, o sea, el paciente desconoce muchas cosas. Entonces, claro, eso es cierto. por entregar, se le explica bien el tratamiento, igual, por ejemplo, en odontología, si es que el paciente tuviera algún tratamiento de medicamentos por una infección, qué sé yo, explicarle bien, paso a paso, cómo tiene que seguir el tratamiento, porque al paciente le tiene que quedar claro todo lo que tú le expliques. No se puede ir sin ninguna duda de la consulta. Ok, excelente. Muchísimas gracias por esa aclaración y por esa información que también, qué bueno que el sistema de salud podamos, se siga, ¿no? Trabajando en esto, y es cierto lo que dice, y es nuestra realidad, y qué bueno que creo, y como tú dijiste, ¿no? Mediante pasan los años, seguir capacitándose, seguir estudiando, a veces uno dice, quiero estudiar tantos años, pero luego uno dice, no, solamente 6 años, pero no nos damos cuenta que cada año es diferente, cambian las cosas y uno tiene que seguir preparándose. Por ejemplo, en época de pandemia, que en realidad quería también tocar este tema, ha cambiado mucho lo que es la situación, o sea, ya no nos podemos de repente, por ahora, obviamente más adelante va a cambiar, va a volver a la normalidad, mejor dicho, ¿no? No podemos tener el tiempo de conversar mucho con el paciente, o sea, ¿por qué? Porque al menos la odontología y de repente otras especialidades de la medicina trabajan mucho en lo que es vía aérea. Por ejemplo, un anestesiólogo, un otorrinolaringólogo que ve, por ejemplo, todo lo que es vías aéreas, ¿no? Entonces, por ahora, a los pacientes indicarles que la atención va a ser, pues, lo más rápido posible, porque hay mucha contaminación, bueno, al menos en lo que es el área de dental, ¿no? Es cierto, y sobre todo que es el contacto así, realmente un contacto muy cercano, ¿no? Entonces, sí, de todas maneras, gracias también por comentarnos eso. Y yo creo que sí, es importante el tema de cuidarnos, el tema, como tú dices ahora, la atención rápida por un tema de cuidado hacia ellos también, ¿no? Hacia sobre todo ellos. Así que muchísimas gracias, Natalia. Ha sido una entrevista súper, súper importante. Qué mejor que tú que nos comentes esto, ¿no? Desde tu campo, desde la experiencia, tanto lo que has estudiado, del campo laboral, y sobre todo que yo sé cómo en este caso, has quemado pestañas, has salido adelante, has dejado algunas cosas para poder salir adelante. No es fácil entrar a una universidad de repente, pero no es tan fácil mantenerse, ¿no? Uno dice, wow, ya ingresé, pero el detalle también es mantenerse y estar ahí todos los días, todos los años. Así que mil gracias por darnos este espacio de conocerte a ti y conocer esta bonita carrera que tú lo ejerces, Natalia. Sí. Entonces, más bien gracias a ti, de verdad, por la entrevista, porque de una u otra forma estoy aportando algo a los chicos. Decirles que la carrera que elijan, que lo hagan con mucha responsabilidad también, porque más adelante van a tener la responsabilidad de ser buenos profesionales y de esa manera aportar algo más a nuestro país que en realidad lo necesita bastante. así es. Muchísimas gracias, Natalia, de verdad. Importante lo que nos dice, sobre todo con responsabilidad. Eso es cierto. Así que muchas gracias por el día de hoy, permitirnos entrar ahí a tu hermosa carrera, a esta bonita experiencia. Bueno, entonces el día de hoy nos acompañó Natalia Jiménez Escobedo. Ella es odontóloga de profesión, de vocación en realidad. Nos ha comentado en este programa que es Profesionales que Inspiran. De todas maneras, con todo lo que nos ha comentado, estoy segura que va a inspirar a muchos jóvenes, a muchas personas. Y gracias por tu entrega, gracias por tu trabajo, Natalia. Te mando un fuertísimo abrazo y gracias por darnos esta entrevista. Nos vemos hasta una nueva oportunidad.